Voy a hacer referencia a infecciones osteoarticulares, voy a abordar temas tales como artritis, infecciones asociadas a prótesis y osteomielitis. Con respecto a la artritis, estamos hablando de una inflamación en la articulación. De hecho, puede ser de origen infeccioso o no serlo, pero me voy a referir a lo que se conoce como artritis infecciosa, donde se va a dar una infección en el espacio articular. Puede ser monoarticular, o sea, comprometer una sola articulación o varias articulaciones, y puede tener, en cuanto al tiempo de presentación, ser aguda o crónica. Para que esto ocurra, de hecho, tienen que haber factores que lo predispongan. ¿Cuáles son esos factores o pacientes que tienen más predisposición a tener esta artritis infecciosa? Pacientes con traumatismo, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes que consumen drogas endovenosas, pacientes diabéticos, pacientes que tienen osteoartritis, son quienes van a tener mayor predisposición a adquirir esta infección. La artritis infecciosa suele contraerse por la vía hematógena en el transcurso de una bacteremia manifiesta, oculta, y esto de hecho también incluye la que acompaña la endocarditis. Esta infección puede darse tanto en las articulaciones normales, en articulaciones que tengan algún tipo de patología previa, como así también si hay una prótesis colocada en la articulación. En todos los casos, de hecho, si hay una alteración en la arquitectura articular, la predisposición de hecho va a ser mucho mayor. La membrana sinovial muy vascularizada de la articulación carece de una membrana basal limitante y es sobre todo una superficie de depósito para que cuando se dé esta bacteremia oculta o aparente se instale la infección. Otras vías de infección son la inoculación directa de bacterias en la articulación, sobre todo durante las cirugías o los traumatismos o las punciones percutáneas, tanto por clavo, aguja, espina, como también hay que tener en cuenta la infección por contigüidad. Esta sería desde una osteomielitis hacia la articulación. Generalmente esto ocurre en los niños menores de 1 año, teniendo en cuenta la arquitectura que todavía no está del todo desarrollada en estos niños. Dentro de las articulaciones que se van a ver afectadas en cuanto a prevalencia, de hecho, la articulación de la rodilla es la más frecuente. Otras articulaciones nativas a menudo afectadas en los adultos son cadera, hombro y muñeca y tobillo. En los niños predomina la infección en la articulación de la cadera. No son habituales las infecciones de las articulaciones periféricas de las manos, salvo que se haya dado algún tipo de traumatismo, sobre todo por mordedura animal o humana. Las artritis infecciones de las articulaciones periféricas de los pies suelen deberse a la diseminación por contigüidad de úlceras cutáneas o infecciones en los tejidos blandos, o porque se de antemano una osteomielitis adyacente. Y esto más que nada por ahí se ve en las articulaciones esternoclaviculares o costocondriales, que son poco habituales. Además, por otro lado, hay que tener en cuenta que estas articulaciones en pacientes adictos endovenosos, como debido a las complicaciones que se dan por la bacteremia oculta, por la cateterización de la vena subclavia, son factores de riesgo para sospechar estas posibles complicaciones. La mayoría de los pacientes con artritis, sobre todo de etiología bacteriana aguda, tienen los síntomas principales de la artritis, o sea, dolor, pérdida de funcionalidad de una articulación o más durante un periodo por lo menos de 1 a 2 semanas. Hay un dolor intenso, la movilidad está disminuida y también, como estamos viendo, son todos signos de inflamación, pero esto no me estaría dando la etiología de que sea realmente infecciosa. Además de esto, el hecho de la anamnesis minuciosa me diferencia cuáles son los pacientes ante los cuales voy a poder sospechar estos signos.
Los hallazgos efectuados en la exploración física de las articulaciones periféricas infectadas consisten en la sensibilidad dolorosa a la palpación del articular, la inflamación o por ahí presencia hasta de derrame. Y además, por otro lado, hay que evaluar el rango de movilidad que tiene la articulación, que en general llega a estar limitado. Con esto tan solo estamos viendo un compromiso de la articulación sin poder establecer la etiología. Las pruebas complementarias suelen mostrar una elevación en el recuento de leucocitos. Por ahí hay un aumento en la eritrosedimentación como en la proteína C reactiva, pero no son pruebas concluyentes en estos casos. Puede darse, como no, cuando la presentación es infecciosa. En el caso de requerirse, más que nada cuando hay presencia de líquido, la artrocentesis, de hecho, es una medida más que por un lado descompresiva cuando aparece el líquido y que alivia los dolores, como también ayuda al diagnóstico. Los estudios radiológicos de la articulación y las estructuras periarticulares afectadas por la artritis suelen proporcionar información adicional útil para establecer el diagnóstico y evaluar si hay algún tipo de complicación de la infección. La radiografía simple al comienzo de la infección suelen mostrar inflamación de las partes blandas, periarticulares y edemas, como así también si hay algún tipo de enfermedad articular previa o si hay presencia de cuerpos extraños o una osteomielitis que ha llevado a esto. La ecografía es otra prueba sencilla que lo que afirma es la presencia de si hay líquido y en la articulación, y además también sirve para guiar para la posible punción que se va a realizar después. La tomografía y la resonancia nos dan imágenes más que nada cuando las articulaciones no son las que más frecuentes se van a ver comprometidas y son las que nos, más que nada cuando estamos hablando de la articulación de cadera, sacroilíaca o esternoclavicular, son importantes en cuanto a aportarnos imágenes. Y de hecho esto hace que teniendo toda esta sintomatología no tengamos todavía la posibilidad, o sea, lo que estamos viendo es una complicación de la articulación, pero no la etiología. En cuanto a la presentación aguda de la artritis infecciosa, la etiología puede ser bacteriana, viral o parasitaria. Con respecto a la etiología bacteriana, tanto en la población adulta como en los niños, Staphylo aureus sigue siendo el más frecuente, la bacteria más frecuente que causa esta patología. En los niños, en cuanto a frecuencia, le siguen los streptococos, tanto Streptococcus agalactiae como Streptococcus pyogenes. Tengan en cuenta que la presencia en una artritis de Streptococcus pneumoniae es un marcador de buscar también infecciones oncohematológicas. Y por otro lado, Haemophilus influenza. En la población adulta cambia completamente cuáles son las etiologías después, las que siguen a Staphylo aureus, donde acá aparecen los bacilos gram negativos, obviamente asociados por ahí a bacteremias desde focos abdominales o urinarios, y también aparece Neisseria gonorrhoeae. La artritis gonocóxica es una de las dos presentaciones clínicas que puede dar la infección gonocóxica diseminada. Los otros síndromes con tenosinovitis, dermatitis y polartrálgica sin afectar a las articulaciones también es otra de las posibilidades, pero bueno, estamos hablando de artritis. Neisseria gonorrhoeae posee diferentes factores de virulencia, muchos de ellos son proteínas de la superficie celular que van a darle la capacidad de que cuando se dé la bacteremia puedan impactar sobre esas articulaciones que no están del todo por ahí con una arquitectura normal. La unión del microorganismo al epitelio sinovial se facilita por los pilis de gran longitud que también contribuyen a inhibir la fagocitosis leucocitaria. Y es por eso que es tan importante en etiología de adultos, como así también
la flora anaerobia por estas bacterias. Con respecto a Staphylo aureus, después de la entrada directa o hematógena a la articulación, la adherencia bacteriana se ve facilitada primero por la escasa separación del líquido sinovial y en algunos casos porque hay lesiones traumáticas o quirúrgicas previamente, lo que origina una mayor exposición de las proteínas de la matriz extracelular del huésped, tales como la fibronectina, el colágeno, la laminina, la elastina, y donde va a favorecer la unión de esta bacteria. Recordemos que dentro de los mecanismos de patogenicidad que tiene Staphylo aureus, también tiene la capacidad de producir exoenzimas que tienen actividad sobre estos componentes. La proteína de unión a la fibronectina y a la superficie bacteriana de las moléculas de adherencia es lo que hace que tengan un trofismo importante sobre estas articulaciones. Aunque ciertos productos o toxinas pueden aumentar de manera directa la lesión tisular en la articulación, la mayor parte de esta lesión se debe a la respuesta inflamatoria que va a dar el huésped frente a la presencia de los microorganismos en la articulación. La replicación bacteriana más todos los productos lo que hacen es complicar más la posibilidad de la destrucción de la articulación. Teniendo en cuenta que no solamente la vía hematógena, si bien es la más importante para que se instaure la infección, el hecho de que se pueda dar por una contigüidad, o sea, por una lesión, hay patógenos, a tenerlos en cuenta, más que nada tras mordeduras, por ejemplo, de perros o gatos, donde se ve involucrada Pasteurella multocida, Capnocitofaga, y también en el caso de las mordeduras humanas, Eichenella corrode, Fusobacterium nucleatum, y a veces en algunas situaciones tras mordeduras de ratas se ha encontrado involucrada a Streptobacillus moniliformis como posible causa de esta infección. Por eso hay que tener en cuenta si esto es debido a mordedura para poder evaluar más que nada como para pensarlos en el esquema antibiótico. Panthoea aglomerans es la bacteria que se cultiva con una también importancia más que nada cuando la lesión es debida a la lesión por espinas, más que nada en plantas de pie. Teniendo en cuenta la importancia de establecer la etiología de la artritis, es que necesitamos una muestra para confirmar y para corregir o no el esquema inicial de tratamiento. Por eso es que en el caso de que el paciente obviamente tenga contenido de líquido, por artrocentesis se va a tomar muestra de ese líquido que va a ser enviado a cultivo. En el caso de que se requiera una artrotomía, o sea, una abertura de la articulación, en ese caso se va a tomar tanto muestra del líquido como también del tejido sinovial. Recuerden que es importantísimo el hecho de que si se da una infección va a haber una bacteremia de ese sitio, es por eso que los hemocultivos deben acompañar al líquido para establecer el diagnóstico microbiológico. El líquido articular, que pudo haber sido tomado por artrocentesis o artrotomía, se va a recolectar en un tubo estéril. Ese tubo se va a enviar al laboratorio, en el laboratorio se van a hacer extendidos. Esos extendidos se van a colorear por las distintas técnicas Gram, Nielsen o Giemsa, y a su vez la muestra va a ser cultivada en medios semisólidos y en medios líquidos. Dentro de estos medios semisólidos, agar sangre, agar chocolate y caldos de enriquecimiento, porque tengan en cuenta que si la carga bacteriana es muy baja, requiere un líquido, medio líquido para poder desarrollar, porque no necesariamente tiene por qué desarrollar en los medios sólidos. Las muestras de hemocultivo, ustedes saben que nunca es una sola muestra, más que esto cuando estamos evaluando una bacteremia desde un foco, son por lo menos 2 muestras de hemocultivo. En el caso de que la metodología que se utilice sea la manual, que recuerdan que eran los frascos de vidrio con el contenido del caldo, es que van a tomar la muestra en estos frascos
y enviar al laboratorio. Recuerden que acá la lectura se hace cada 24 horas y que de ahí se pasa a medios sólidos para evaluar. Y por otro lado, los métodos automatizados, donde acá existe un código de barras, donde el hemocultivo se pone dentro de la estufa bajo un lector y está conectada a una PC que nos va a dar la información de la positividad o no de ese frasco de hemocultivo. Es por eso que acá, por ahí en pocas horas, uno ya sabe si hay crecimiento bacteriano. Las artritis o artropatías causadas por agentes virales suelen ser agudas, ir acompañadas de signos y síntomas de enfermedad sistémica febril y en general resuelven con el resto de las manifestaciones patológicas. Los virus pueden ser causantes de artritis de modo directo al infectar directamente la membrana sinovial o en forma indirecta mediante la respuesta de tipo inmunológico del huésped, que puede ser otra de las opciones sin que esté involucrado directamente el virus. Quizás la forma más frecuente de artritis viral en los países desarrollados sea la debida al parvovirus humano B19. En los niños infectados por el parvovirus comienza con esta fiebre, el eritema, la coriza, cefalea, malestar general, el eritema facial que se caracteriza por ese aspecto de bofetada y que tanto se va a ver en todas las extremidades hasta que se dé el eritema reticular en encaje. Las artritis solo aparecen en un pequeño porcentaje en los niños afectados y tiende a ser asimétrica y oligoarticular. Los adultos infectados por el parvovirus B19 no presentan el eritema facial, pero sí puede observarse en los niños, igual que en los niños, quiero decir, el cuadro febril en este caso. Tengan en cuenta que otros virus tales como la rubiola, asociada más que nada a la inmunoprofilaxis, se asocia a patología articular, sobre todo en mujeres adultas, y también hepatitis con B, que en este caso no sería el virus, pero sí en la fase preictérica va acompañada a veces con patología articular. La rubiola es otra causa principal de artritis viral en los adultos y sobre todo se ve en los países en vía de desarrollo. La inflamación articular puede aparecer tras una infección natural o tras la inmunización mediante la vacuna con virus vivo atenuado. Se cree que la artritis se produce por una infección directa del tejido sinovial articular, más que por el mecanismo inmunológico, al igual que lo que sucede con el parvovirus humano B19, la poliartritis se asocia en el caso de la rubiola y más que nada la población afectada son las mujeres más que los niños y generalmente como se va a dar esta poliartralgia, las articulaciones que se ven con frecuencia afectadas son las de las manos, rodilla, muñeca, tobillo. Los síntomas articulares aparecen a los pocos días en el caso de una infección salvaje, después de que se dé el eritema, y en cambio en el caso que se ve asociada al uso a la vacuna, aparece a las 2 o 3 semanas. Se demuestra que es bastante frecuente el hecho de que la inmunoprofilaxis, o sea la vacuna, induzcan estos síntomas articulares. Generalmente se autolimitan, lo que sí hay que tener en cuenta que la sintomatología articular puede durar hasta 6 meses. Cuando estamos frente a una sospecha de que rubiola pueda ser el agente etiológico, para realizar el diagnóstico lo que debemos dosar es la IgM antirrubiola que se hace por el método de ELISA. Esta es una opción, o en el caso de no contar con esta metodología indirecta, lo que sí
si vamos a hacerlo desde una IgG específica, lo que tenemos que tener en claro es que debemos ver la seroconversión. Recordemos que este virus se puede cultivar en líneas celulares, pero no es la metodología que se utiliza para el caso del diagnóstico habitual. La técnica de ELISA, tanto que se puede utilizar para la del dosaje de IgM o IgG, recuerden que es una técnica cuantitativa, se hacen diluciones del suero del paciente y la inversa de la dilución es el título que viene referido como informe. En las infecciones agudas por el virus de la hepatitis B suele aparecer artritis durante los pródromos febriles antes de que aparezca la ictericia y generalmente suele darse junto con la presentación de la urticaria. En la artritis debida o asociada a hepatitis B generalmente se ve como una poliartralgia, o sea, va a haber compromiso de varias articulaciones, mano, rodilla, tobillo, y si bien antiguamente se creía que esta sintomatología se asociaba al virus directamente sobre la articulación, hoy por hoy se sabe que se relaciona la aparición de complejos fijadores de complemento en la articulación. Y una vez que comienza la ictericia, desaparece la sintomatología. Teniendo en cuenta lo antes dicho, es que para el diagnóstico vamos a requerir un método indirecto, o sea, el dosaje, pero en este caso va a ser del antígeno de superficie, porque no tiene sentido dosar ni anticuerpos totales, anticore, ni IgG total antisuperficie. Hay varias infecciones por alfavirus que se asocian a artritis. Estos arbovirus suelen causar cuadros esporádicos y endémicos. Sin embargo, la mutación viral o el incremento de la prevalencia de los mosquitos vectores puede dar lugar a brotes periódicos de carácter explosivo que cursan con fiebre, erupción cutánea y artritis. La fiebre chikungunya se caracteriza por un cuadro febril bifásico y agudo en el cual en la fase inicial cursa con cefalea, malestar, mialgia, artralgia y además con la presentación de estas poliartritis y en aproximadamente 50% de los casos una erupción cutánea. Los síntomas articulares son a menudo muy graves, por eso la palabra de chikungunya, que significa lo que te dobla, es más que nada asociado al dolor articular. Estas localizaciones predominantemente se dan en muñeca, tobillos y en manos y pies. Y al cabo de 5 o 7 días de fiebre y desaparece generalmente la sintomatología. Como dijimos en un inicio, otra de las patologías de la presentación aguda puede ser la parasitaria. De hecho, hacemos referencia porque hay casos reportados, más que nada en Nueva Guinea, teniendo en cuenta que este es un área donde la filaria es una enfermedad endémica. Hay presentaciones donde hablan de la filaria como causa de estas artritis. La artritis infecciosa crónica consta de una serie de infecciones que pueden afectar una sola articulación o más de una articulación. Se caracteriza por una instauración insidiosa, una evolución indolente que va a presentar en general poca sintomatología en un inicio, pero se va a ir dando una destrucción progresiva de la articulación que puede llevar a la pérdida de la funcionalidad de la misma. Muchas de estas infecciones comienzan con, como dijimos antes, con pocos signos y síntomas de inflamación articular y puede darse esta tumefacción, puede aparecer con o sin derrame y el dolor es bastante tolerable, por eso es que muchas veces no se consulta en esta instancia. Aunque este tipo de artritis infecciosa sigue siendo relativamente tan infrecuente con respecto a lo que es la presentación aguda, hay que tener en cuenta como uno de los posibles diagnósticos diferenciales de las causas crónicas de las complicaciones articulares.
Es por eso que la etiología puede ser tanto bacteriana como micótica. Alrededor del 10% de las tuberculosis extrapulmonares afectan a los huesos y a las articulaciones, lo que supone una importante consecuencia de Mycobacterium tuberculosis. La incidencia obviamente es mayor en los países en vía de desarrollo que en aquellos que son países desarrollados, y también hay que tener en cuenta esta combinación letal con el virus del HIV. Mycobacterium tuberculosis provoca una monoartritis granulomatosa crónica que suele deberse a la diseminación hematógena asociada a la presencia a veces, en general, de un foco pulmonar primario. La infección articular puede permanecer latente durante mucho tiempo antes de hacerse evidente desde el punto de vista clínico. Es habitual que afecte las articulaciones de la rodilla, cadera, tobillo, pero puede darse en cualquier articulación. Las micobacterias no tuberculosas, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, en general puede deberse la presentación en estas artritis crónicas e infecciosas debidas más que nada por ahí a la inoculación percutánea directa, más que nada teniendo en cuenta que son micobacterias saprófitas que las podemos encontrar tanto en la tierra como en el agua. Es por eso que por ahí causas tales micobacterias tales como Avium intracelular, Kansasi, Marinum, Terrae pueden ser causantes de estas infecciones, y que en general se van a dar más que nada por traumatismo y donde se encuentran estas micobacterias. Mycobacterium leprae también se ha asociado en algunas pocas ocasiones a artritis inflamatorias que suelen aparecer generalmente junto al eritema nodoso leproso. Esta reacción sistémica está causada obviamente por inmunocomplejos circulantes y su forma más grave comienza con una tumefacción difusa de los tejidos blandos, ojos, orejas, nervios, junto con esta poliartritis aguda que se va a dar más que nada en las manos, muñeca y tobillos. La etiología micótica de las artritis crónicas incluye la Sporotrix schenckii. Recordemos que este hongo dimórfico tiene la característica de encontrarse en climas húmedos y que más que nada se asocia a los suelos húmedos donde se aloja este hongo y que tras traumatismo puede empezar a comprometer generalmente las articulaciones, y las más afectadas son rodilla, muñeca y codo. Recuerden que estos hongos dimórficos requieren 2 temperaturas para su desarrollo y es la forma de realizar el diagnóstico. Lo mismo con el coincidoides, que también es otro hongo dimórfico, lo que sí cambia es más que nada el área donde es endémica, y en el caso de este, además de la posibilidad del de desarrollo en cultivos, también podemos contar con pruebas indirectas como las pruebas serológicas para realizar el diagnóstico. La colocación de prótesis, tanto de articulaciones de cadera, rodilla, hombro, pasaron a ser un procedimiento habitual debido al excelente éxito que uno tiene para restablecer la funcionalidad de los pacientes de la articulación afectada. De hecho, hay una relación. Cuando uno coloca un implante, va a darse más que nada la adherencia de microorganismos a ese implante. Estos microorganismos van a ser pocos y van a ser quienes tengan la capacidad de formar el biofilm, y esta adherencia va a estar controlada por la respuesta inflamatoria. Mientras esto funcione adecuadamente, quiero decir, el hecho de que en el implante puedan darse la colonización a través de microorganismos con biofilm y la respuesta inmune lo controle, no va a haber ningún tipo de infección sobre esa prótesis. ¿Cuándo se puede llegar a dar la infección? Una es en el momento de colocación del implante.
Una opción es que se dé directamente la inoculación en el acto quirúrgico y obviamente generalmente quienes van a estar más involucradas son los microorganismos que son flora habitual o que estén colonizando la piel del paciente. La otra es el hecho de que el cuidado de la herida quirúrgica es tan importante como el acto quirúrgico, porque si no hay un buen curetaje de esa herida y limpieza, hace que la posibilidad de que microorganismos accedan a ese implante. Y la otra opción es que se dé en forma posterior a la colocación del implante, y más que nada está debida a bacteremias que va a hacer que microorganismos impacten sobre esas prótesis o que exista un foco óseo, esto es una osteomielitis cercano a la prótesis y que esto conlleve a la infección de esa prótesis. Lo más frecuente es que los microorganismos que se asocian a infecciones protésicas sean quienes tienen esta capacidad de pasar a la forma de biofilm. Recuerden que estas bacterias tienen dos estadios, son las células planctónicas y las sésiles, que estas células planctónicas van a adherirse, van a comenzar a dividirse, van a crear toda un polisacárido a su alrededor, no en forma de cubrir, sino formando mini canales. Estas formas planctónicas que están dividiéndose y produciendo esta cantidad de estos exopolisacáridos van a madurar a la forma sésil, donde van a dejar de tener actividad reproductiva, y el problema es que algunas de estas formas que no terminaron a pasar pueden ser planctónicas que van a salir de esa estructura de biofilm para ir a buscar otra área donde reproducirse y formar de nuevo esa estructura con esa matriz exopolisacárida. La realidad es que la forma en que tiene el organismo de manejar esta situación, porque esto siempre va a pasar en una prótesis, es evitar que en esa bacteremia, o sea, esta salida de las células planctónicas en busca de un nuevo sitio, sean eliminadas. En esta formación del biofilm se dice que como las bacterias están en esta fase sésila, o sea, en esta fase estacionaria, donde no hay división, hay una resistencia, por un lado, a la respuesta inmune. Primero, ¿por qué? Porque los anticuerpos sí pueden ingresar. Dijimos que en esta matriz hay como pequeños caminos que pueden llegar hacia las bacterias, pero nunca se va a dar la unión a C3b. Por eso es que no va a haber fagocitosis. Y por otro lado, la susceptibilidad a los antibióticos se ve disminuida, más que nada porque las bacterias se encuentran en una fase estacionaria. Y recuerden que los antibióticos necesitan actividad biológica porque tienen que accionar o en la síntesis de la pared, o en la síntesis proteica, o en la replicación de los ácidos nucleicos. Como podrán imaginarse, en cuanto a implantes ortopédicos hay una variedad importante. Tenemos tanto prótesis articulares de cualquier articulación, no solamente es cadera, rodilla, hay hombro, codo, o sea, de distintas articulaciones, como así también los materiales de osteosíntesis, que pueden constar de tornillos, solamente para estabilizar esa fractura, placa y tornillo, clavo endomedular, y en el caso de que la forma para estabilizar las fracturas, porque hay más de un sitio afectado, la utilización de los tutores externos. En el reemplazo total de cadera, que también se llama artroplastía total de cadera, el hueso y el cartílago dañado se remueve y se reemplaza por componentes protésicos. La cabeza del fémur dañada se remueve y se reemplaza por un vástago de metal que se coloca en el centro ahuecado del fémur. El vástago femoral puede ser cementado, generalmente adentro del hueso. La cabeza de metal o cerámica se coloca en la parte superior del vástago. Esta cabeza reemplaza la cabeza dañada del fémur, que se debe remover previo a la cirugía, a la colocación de la prótesis. La superficie de cartílago dañado, el acetábulo, se remueve y se reemplaza con una cavidad de metal. A veces se usan tornillos y cemento para mantener la cavidad en su lugar.
Después, además, se pone un espaciador de plástico, cerámico o metal que se va a insertar entre la cabeza y la cavidad nueva para permitir el desplazamiento de esta prótesis. Con respecto a el tema de la rodilla, hay 4 pasos básicos para un procedimiento de reemplazo de rodilla. Primero, la preparación del hueso, las superficies del cartílago dañado en los extremos del fémur y la tibia se remueven junto con una pequeña cantidad de hueso subyacente. Después hay un posicionamiento de los implantes de metal. El cartílago y el hueso removidos son reemplazados por componentes metálicos que van a recrear la superficie de la articulación. Después se va a hacer una resuperficialización de la rótula. La rótula se corta y se resuperficializa con un botón de plástico. Y esto es dependiendo del caso de cómo se encuentre la misma. Y después, obviamente, la inserción del espaciador plástico que va a dar la movilidad a la prótesis. A veces, las fracturas de cadera, más que nada cuando se da una fractura trocantérica, no se requiere un reemplazo total de la articulación. Es por eso que en estos casos se va a utilizar un material de osteosíntesis que consiste en una placa diaficiaria y un tornillo que va a hacer que se estabilice esa fractura para que se forme el callo. Tengan en cuenta que según el tipo de fractura a veces no se puede estabilizar con tornillos o un clavo endomedular, es por eso que se va a utilizar estos tutores externos donde la estabilización va a estar guiada desde el exterior. Estos tornillos que se van a encontrar desde el exterior contaminados con el medio ambiente pueden ser causa de las infecciones. Pero tengan en cuenta que estos tornillos están contaminados desde el medio externo. La infección de una prótesis articular produce los síntomas inflamatorios característicos con una gran variedad de intensidad. La mayoría de los pacientes tienen una evolución indolente y prolongada con un incremento progresivo de dolor articular, y la forma que a veces puede darse más que nada es esto de los trayectos fistulosos cutáneos, y puede presentarse con fiebre o sin ella. El patrón clínico que generalmente puede darse va a estar relacionado por el patógeno, la virulencia que el mismo tenga y cuán afectados estén los tejidos circundantes por este microorganismo. Desde el punto de vista a tener en cuenta más que nada infectológico, se definen infecciones tempranas, aquellas que se van a dar obviamente en un tiempo corto desde que se da la cirugía. Generalmente esto va a venir asociada por una infección de esta herida, de la herida quirúrgica con este eritema, va a haber un dolor importante y fiebre. El tema es que la otra opción, vimos que también podía haberse puesto la prótesis y aparecer la sintomatología por ahí en años después de colocada. Se debe sospechar cuando hay un dolor o un impedimento en la funcionalidad de una prótesis que venía funcionando sin ningún tipo de problema, y lo que vamos a ver por ahí son signos de aflojamiento que no necesariamente tienen que ser infecciosos, o la fistulización, que esto ya es más llamativo, que es este cordón de salida de microorganismos. En cuanto a las infecciones, generalmente cuando estamos hablando de infecciones tempranas que tienen una evolución menor de 3 meses, como dijimos antes, tienen más que ver con el acto quirúrgico o con el manejo de la herida. Es por eso que los gérmenes más frecuentes son Staphylo aureus y coagulasa negativo. En cambio, las tardías acá ya tienen que ser gérmenes que, si se dio la inoculación en el momento quirúrgico, no tengan que tener tanta virulencia. Por eso es que en el caso de que esta tardía sea debida a un problema en el acto quirúrgico, se asocia a Staphylos coagulasa negativos, Propionibacterium acne o anaerobios, y poco frecuente es que esté Staphylo aureus involucrado. Pero lo que también puede pasar en una prótesis es que se haya dado una bacteremia, y ahí el impacto sobre la articulación.
como estas bacterias pueden tener distintos focos a partir de los cuales se da, es que la variedad de microorganismos es variada, es diferente. Si por ahí el foco es piel, podemos tener Streptococcus, Agalactiae o Piógenes, o desde un foco abdominal pueden estar involucrados los bacilos gram negativos. Teniendo en cuenta la importancia de hacer un diagnóstico correcto de una infección asociada a implantes, es que debemos saber que para arribar al mismo, esto va a requerir de una acción multidisciplinaria. Por un lado, evaluar clínicamente si estamos, evaluar la posibilidad de una infección protésica. Por otro lado, los parámetros de laboratorio, más que nada en este caso, tanto la proteína C reactiva como la eritrosedimentación son valores importantes a tener en cuenta para poder sospecharla. Por otro lado, las imágenes que nos van a corroborar o ayudar a establecer si estamos frente a una posibilidad de infección. Y por otro lado, este paciente va a requerir el ingreso al quirófano para realizar la toma de muestras, muchas muestras para los estudios microbiológicos, como así también para la anatomía patológica. Dentro de el diagnóstico están las imágenes para ayudarnos a establecer si tiene una infección asociada a ese implante. La radiología convencional aporta muchísima información. La ecografía, la verdad que más que ver qué sucede, si hay compromiso de las partes blandas o si hay presencia de algún absceso, no nos da mucha más información. Y por otro lado, la tomografía y la resonancia, hay que tener bastante cuidado para solicitarlos, más que nada la resonancia, teniendo en cuenta qué características tiene la prótesis para poner al paciente dentro de un resonador. La radiografía simple puede mostrar radiotransparencia en la superficie de contacto entre el hueso y el cemento. Pueden verse modificaciones de la posición de los componentes de la prótesis. Puede verse fractura del cemento, reacción perióstica, movilidad de los componentes en proyección de carga. Todo esto va a mostrar algún tipo de comunicación anómala entre el espacio interarticular y las distintas estructuras de componentes de la prótesis. Esto suele relacionarse con la infección, de hecho también con el tiempo desde que se está dando la infección, y por otro lado, estas modificaciones que se pueden dar y observar en las radiografías no son específicas de que sea debido a una infección. Acá, como ejemplo, vemos por un lado que frente a una prótesis estable no tendría que haber ningún tipo de reacción de osteólisis, o sea, sobre todo relacionadas al contexto de adherencia de la prótesis. Estas reacciones pueden observarse en una radiografía común. Estas osteólisis pueden ser lineales, donde comprometen varios sectores del lugar de contacto de la prótesis, más que nada con el hueso, o pueden ser explosivas, dándose en un solo sitio y abarcando un compromiso más expansivo. Acá estamos viendo un desplazamiento de la prótesis que ya fue previamente alineada y nuevamente vuelve a salir de su lugar, lo mismo que en la siguiente, donde vemos toda esta reacción de osteólisis alrededor de la prótesis, y en esta última diapositiva el movimiento, que no sabemos si puede ser por causa infecciosa o física, del desplazamiento lineal de la prótesis. Como dijimos antes, dentro de las posibilidades de imágenes, la ecografía lo que me va a dar más que nada es ayudar a localizar la presencia de abscesos o hematomas, o a guiar, o puede ser método por el cual se puede guiar la toma de muestra por aspiración. Después, la tomografía no es demasiado útil, más que nada porque no se ve demasiado bien
todas las componentes protésicos y su relación más que nada con el cemento. Y por otro lado, la resonancia, como dijimos antes, hay que tener mucho cuidado, más que nada por el tipo de implante antes de poner un paciente dentro de un resonador. En cuanto a la etiología de las infecciones asociadas a implantes, lo más frecuente es que sea bacteriana. Tengamos en cuenta que la opción es que se dé en el acto quirúrgico o a través de la colonización de la herida. Esta es una opción, o que se dé a través de la vía hematógena. Es por eso que lo más frecuente en cuanto a microorganismos asociados a las infecciones protésicas estén los cocos positivos como Staphylococcus, coagulasa negativa, Streptococo, Enterococo, y más que nada por ahí porque pueden darse desde las bacteremias, bacilos gram negativos y anaerobios como causas, o que sea polimicrobiana como causa de infección. Pero obviamente la causa bacteriana no es la única causa asociada a infecciones protésicas. Los hongos tales como Candida, Candida albicans, Parapsilosis, glabrata, mucorales y Acremonium pueden ser causas de infecciones. De hecho, para que se den estas infecciones, generalmente tiene que haber factores de riesgo, tales como cirugías previas, artritis reumatoidea, malnutrición, obesidad, edad avanzada, inmunocompromiso, y que si bien tienen una baja incidencia, el pronóstico de estas infecciones, más que nada cuando hay factores de riesgos en los pacientes, es bastante terrible. Como ejemplo, esto pasó en nuestro país hace un par de años, no hace tanto, siempre uno espera que las etiologías micóticas se asocien a pacientes con morbilidad o pacientes que han recibido algún tipo de tratamiento previo para que se den. En este caso les muestro que en nuestro país hubo varios casos debido a artroscopías de pacientes jóvenes por ligamentos cruzados donde se dio la infección por Rhizopus y todos ellos debieron ir al reemplazo de esta articulación. Cuando obviamente está la sospecha de la infección protésica, el paciente va a ir a una revisión en el quirófano donde se va a decidir según el caso en cuanto cómo va a resolverse esta infección, y es por eso que se deben tomar en ese momento varias muestras. Esas muestras van a ser remitidas al laboratorio en distintos tubos. De las muestras van a realizarse la coloración, extendidos para coloración, como así también su cultivo tanto en medios sólidos como en medios líquidos, que son de enriquecimiento por si hay baja carga, para después poder tener el agente etiológico. Las diferentes muestras clínicas que se remiten al laboratorio cuando son material demasiado importante se van a fraccionar con bisturí. Las mismas desde esas partes van a realizarse los extendidos y después la siembra. En este caso se ve agar sangre, agar chocolate y en los medios líquidos para aumentar el rescate microbiano. ¿Cuáles son las posibilidades en cuanto a los elementos que se pueden enviar al laboratorio para el cultivo? Tornillos y clavos, obviamente, si estamos hablando de tutores externos, no se pueden mandar en estos casos los tornillos. Acá estamos hablando de tornillos y clavos de materiales como de osteosíntesis para estabilizar la fractura, partes del cemento, en el caso de que haya una ruptura del mismo, fragmentos de hueso, toma de lo que se conoce como glicocáliz, que sería el biofilm que recubre a esa prótesis. Como dije antes, para garantizar el rescate del microorganismo asociado a esta infección, muchas veces, en general, se va a sembrar en medios líquidos, son caldos nutritivos para rescatar. En este caso estamos viendo el tornillo que obviamente solamente se va a sembrar en este medio para ver si hay presencia de microorganismos.
La osteomielitis es una enfermedad heterogénea en su fisiopatología, presentación y tratamiento. Es una enfermedad infecciosa antigua, una de las más difíciles en cuanto a lo que se relaciona a su tratamiento. Se caracteriza por una destrucción progresiva del hueso y la formación de áreas de secuestro. Esta osteomielitis puede ser de una causa hematógena o por contigüidad desde una infección de los tejidos blandos. La primera sospecha diagnóstica de osteomielitis se realiza a partir de los datos clínicos, más que nada, por eso es tan importante la anamnesis. Como es el tratamiento prolongado, se requiere, por un lado, imágenes como para establecer cuál es el lugar donde se encuentran estas áreas, en caso de que aparezcan, para realizar las distintas tomas de muestras y establecer cuál es la etiología. Ahí, en cuanto a lo que es el laboratorio general, puede verse elevada la eritrosedimentación, como la proteína C reactiva, y el recuento, en cuanto a lo que es el recuento leucocitario, puede estar elevado o normal. Hay diferentes clasificaciones de la osteomielitis. Una clasificación es según la duración de la enfermedad, aguda y crónica, y según el mecanismo de la infección hematógena o por contigüidad. Voy a hacer referencia a esta clasificación, que de hecho por ahí es la que más ilustra el tema en cuanto al proceder infectológico. Esta clasificación está bastante relacionada con la etiología y la estrategia terapéutica, y se habla de una osteomielitis hematógena, que generalmente es monomicrobiana, y de hecho la vía por la que ingresa es desde una bacteremia hacia esa estructura ósea que seguramente va a estar previamente afectada. O se clasifica como una osteomielitis secundaria a un foco contiguo, y acá se evalúa si hay o no hay insuficiencia vascular. La osteomielitis hematógena aguda de los huesos largos aparece sobre todo en niños. De hecho, puede darse en ancianos, en adictos a drogas endovenosos o pacientes que tengan algún tipo de catéter permanente. Esta osteomielitis hematógena afecta sobre todo a la metáfisis de los huesos largos. La tibia o el fémur son los que más frecuentemente se ven afectados. En los recién nacidos, la infección puede diseminarse al espacio articular adyacente y afectar múltiples zonas óseas. Como la infección no se limita a la metáfisis, alrededor de la mitad de los casos de osteomielitis neonatal afecta también a la articulación adyacente, con el desarrollo de una afectación séptica. Tengan en cuenta que es un foco desde el cual puede darse una bacteremia. Los capilares terminales de la arteria nutricia realizan giros agudos bajo la placa de crecimiento. Este sistema capilar, que está no anatomizado, desemboca en grandes sinusoides venosos, lo que hace que la sangre fluya en forma lenta y turbulenta, y que cualquier tipo de obstrucción favorezca la infección. Cualquier traumatismo leve puede producir un pequeño hematoma, obstrucción vascular, y por consiguiente darse la necrosis ósea. Si esta zona se ve contaminada por una bacteremia transitoria, se va a dar la infección, o puede darse, mejor dicho, la infección ósea. Esta infección va a conllevar a una inflamación, va a haber un incremento de la presión ósea, va a haber una reducción del pH en el área, como también disminución de la presión de oxígeno. Esto va a hacer que se comprometa la circulación medular y va a favorecer la diseminación de la infección. En lactantes, la infección puede progresar en sentido lateral a lo largo de la cortical ósea o a través de la epífisis. Todo esto hace que pueda darse a afectarse la superficie articular
y que atraviese la placa de crecimiento. Resulta fundamental identificar el microorganismo que esté causando la infección. El tipo de patógeno y los datos asociados a su antibiograma ayudan a optimizar el tratamiento médico, por eso es que es tan importante la identificación de los mismos. De ahí que se requiera la toma de muestra, que puede ser por aspiración dirigida por tomografía o por directamente un acto quirúrgico donde se van a tomar varias muestras de ese tejido óseo, no solamente para el cultivo, sino también para la histopatología. En cuanto a la etiología, lo más frecuente es que sea bacteriana. De hecho, en lactantes, Staphylococcus aureus, al igual que en niños mayores de 1 año, es el germen más frecuente, seguida en lactantes por Streptococcus galattiae y Escherichia coli más que nada, o Escherichia coli casien. En el caso de niños mayores de 1 año, después de aureus, sigue Streptococcus pyogenes y Haemophilus influenza como etiología bacteriana. La osteomielitis puede ser causada, obviamente, como vimos antes, desde la vía hematógena o por continuidad desde una infección de los tejidos blandos. De hecho, en adultos también pueden verse afectados los huesos largos, no con tanta frecuencia como se ve en los niños, y acá lo más frecuente es que se dé desde en la diáfisis y ahí llegará al canal medular. Lo que sí es más frecuente en adultos es la infección del disco intervertebral y las vértebras adyacentes, que esto se denomina cuando es un cuadro infeccioso como una espondilolisitis, que va a haber, donde va a darse una infección del espacio intervertebral y una osteomielitis vertebral. Todas ellas pueden aparecer o no con un absceso. Estos abscesos pueden ser siguiendo las líneas anatómicas, epidurales o del psoas que pueden venir asociadas. Se cree que la infección hematógena más que nada es la frecuente y se produce a partir de la arteria segmentaria, que va a ser la que va a nutrir a las vértebras y de ahí a los discos vertebrales. Como dijimos antes, la vía hematógena es la más frecuente para la cual se van a llegar los microorganismos a estas estructuras óseas. Es por eso que en cuanto a etiología, si el proceso se da desde una bacteremia de piel, esperamos que sea Staphylococcus Streptococcus pyogenes como posibles etiologías. Si la afección es genitourinaria o gastrointestinal, Bacillus gram negativo, enterococos y anaerobios. Y si la infección es bucodental, podemos sospechar de Streptococcus del grupo Viridae o anaerobios como posibles etiologías. Las osteomielitis secundarias a un foco contiguo, esto sin insuficiencia vascular, más que nada se asocia a traumatismos y que desde ahí ingresen los microorganismos al tejido óseo, o puede ser debida a procedimientos operatorios o infecciones de las partes blandas adyacentes al hueso y desde ahí se dé la infección en la estructura ósea. Puede ser polimicrobiana o monomicrobiana, y de hecho Staphylococcus aureus sigue siendo el germen más frecuente de estas infecciones. La osteomielitis secundaria a un foco contiguo, cuando hay insuficiencia vascular, generalmente se ve asociada a pacientes con diabetes y suele aparecer en pie y con menor frecuencia en mano. Varios factores pueden originar una infección del pie diabético. La neuropatía, la insuficiencia vascular y la hiperglucemia pueden provocar una serie de consecuencias que culminan en una úlcera y esta, una vez que esté colonizada, va a conllevar a la posible o posterior osteomielitis por contigüidad. La infección y el tratamiento precoz de estas úlceras hace que la posibilidad de llegar a una osteomielitis se vea reducida. Tal y como se detalló antes, el diagnóstico de la osteomielitis en los pacientes con diabetes o pacientes con insuficiencia vascular va a requerir muchas modalidades debido a que más que nada estas infecciones en general son polimicrobianas, donde intervienen microorganismos como aureus, coagulasa negativo, enterococos, gram negativos y anaerobios.
En cuanto a la etiología, si bien la más frecuente es la bacteriana, no es la única, es por eso que se puede dar la osteomielitis micótica, donde se asocia a coccidioideomicosis, blastomicosis, criptococosis, candidiasis y esporotricosis como posibilidades. Como dijimos antes, es sumamente importante el diagnóstico porque el tratamiento de estas infecciones son prolongadas, es por eso que se requiere tomar muestras. Por un lado, biopsias. Cuando hablamos de biopsia, estamos hablando de una toma de por lo menos 4 o 6 muestras que pueden ser tomadas desde forma percutánea, dirigidas generalmente cuando se ve la lesión a través de alguna de las imágenes, o quirúrgicas con la apertura. Las muestras óseas se deben tomar una parte para cultivo y otra parte para histopatología. Teniendo en cuenta que es un foco infecciosa, se puede dar la bacteremia desde este foco óseo. Es por eso que se requiere también la toma de hemocultivos. Esas muestras óseas, una vez que llegan al laboratorio, de las mismas se va a proceder a hacer los distintos extendidos, procesarlas obviamente previamente, hacer el extendido y el cultivo en medios sólidos y en medios líquidos para el rescate de microorganismos.